El 15 de febrero del año 1966 cae en San Vicente del Chacurí, en Colombia, el cura guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, Camilo Torres. Camilo Torres va a tener un impacto en la República Dominicana, porque el 15 de febrero de 1970 se forman los comités revolucionarios Camilo Torres en la República Dominicana, una corriente del socialcristianismo que decide tomar la teología de la liberación y unirse al movimiento guerrillero urbano del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, quien va a caer asesinado por la hueste balaguerista el 16 de febrero del año 1973. Soy Tito Olivo y en la Pepa, en la geopolítica, hoy vamos a presentar una persona que jugó un rol importante en la fundación de los comités revolucionarios Camilo Torres. Es nuestro hermano, amigo y compañero Leo Mercedes. Queremos decirle a los amigos que en la Pepa, en la geopolítica, usted entra a YouTube, comparte, si le es de su agrado, y también le da a me gusta. Leo, muchas gracias. Los canales de la Pepa y los micrófonos son tuyos. Queremos hablar contigo el surgimiento de los comités revolucionarios Camilo Torres y queremos también ver la participación de los comités revolucionarios Camilo Torres en el movimiento guerrillero del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Y aquí queremos analizar detalladamente qué pasó con la guerrilla del coronel Camaño. ¿Fue traicionado el coronel Camaño o no estaban las condiciones dadas para el levantamiento militar del coronel Camaño? Buenas, hermano. Buenas, Tito. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu invitación. A ti estamos disponibles para conversar contigo en todo lo que tú entiendas que pudiera ser útil para tu teleaudiencia. Adelante. Leo, hablábamos de la fundación de los comités revolucionarios Camilo Torres, que había sido un cura guerrillero, que había abrazado la teología de la liberación, que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional, y que un grupo, el grupo más radical del socialcristianismo, decidió abrazar la teología de la liberación e ingresar al proyecto del coronel Camaño y fundar los comités revolucionarios Camilo Torres. Tú que fuiste de los fundadores de ese proyecto, quiero que nos dé una visión de qué fue lo que pasó en ese momento, el 15 de febrero de 1970, y cómo ustedes se vincularon a los comandos de la resistencia que dirigía Amaury Germán Aristi para ser parte de la guerrilla urbana de lo que fue el movimiento de guerrillero del coronel Camaño. Bien, lo que me gustaría más que una disertación mía sería como un intercambio contigo en el que conversemos, ¿verdad? De tal manera de hacer dinámico y más interesante para los que le audiencia, la teleaudiencia, esta conversación. ¿Qué te parece? No, magnífico. Comencemos por la parte de cómo se inician los comités revolucionarios. Eran comités, los comités revolucionarios Camilo Torres, para que la gente tenga una visión. Y te digo esto porque oí al general Soto Jiménez hablar
de los palmeros, de los comandos clandestinos. Y nosotros, y digo nosotros porque yo era de los corecatos, nunca pertenecimos a los comandos clandestinos del pacto de Hilda Gotró, que era del MPD. Si nosotros éramos otro proyecto al margen de eso. Y muchos confunden a los palmeros, que era un nombre que se utilizaba en Cuba por la Chuta y los compañeros, se utiliza como si hubiese sido el nombre real de los comandos de la resistencia. Entonces, pero me gustaría que tú estuviste en la fundación, porque yo ingresé a los corecatos ya cuando estaban formados. Entonces, lo que me gustaría es cómo se formaron los corecatos, cuál fue el objetivo, que tú me expliques eso, y que para edificar a los telespectadores. Bien, yo podría comenzar diciendo que la formación de los comités revolucionarios Camilo Torres es el producto de varios factores que coincidieron en una época determinada en el contexto de la geopolítica de Latinoamérica y el Caribe. Y fue que tú sabes que para principios de los años 60 se inició en América Latina, digamos, un despertar. Trata de enfocar la cara tuya. Ahí ya, sí. Lo que pasa es que tuve que moverme del lugar donde estaba porque había mucha bulla. Está bien, pero sigue. Bien. El asunto es que hay tres factores que inciden en ese despertar para la formación de los comités revolucionarios Camilo Torres. En primer lugar, es un movimiento que se da en toda América Latina como consecuencia del impacto de la Revolución Cubana en todo el continente. Y se pone en evidencia ante los pueblos de América Latina y el Caribe de que es posible derrocar a las dictaduras que inundaban, digamos, las esferas de poder de todos nuestros pueblos, de nuestros países. Y entonces la derrota de Batista en Cuba y el triunfo del movimiento 26 de julio, con un planteamiento en favor de la revolución al servicio de los pobres y de los trabajadores, pues pone en evidencia en todo el continente que es posible derrotar a las dictaduras y comenzar un nuevo proceso de democratización de nuestros pueblos. Eso es lo primero. Lo segundo es todo el movimiento de despertar que se da en el seno de la Iglesia Católica, con la realización de todos aquellos eventos, Concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín, el surgimiento de la teología de la liberación, que sacuden la conciencia de la militancia cristiana y principalmente de los jóvenes, combinándolo a concretizar su compromiso con los pobres a través de la militancia revolucionaria y de la lucha revolucionaria. Y un tercer elemento muy específico de nuestro país es la insurrección de abril de 1965 y la intervención militar norteamericana para tronchar el triunfo de las fuerzas democráticas y revolucionarias en el país, que muy distinto a lo que vendió la propaganda norteamericana, lo que pretendía era la restauración de un gobierno democrático que el pueblo dominicano se había dado en 1962 con la elección del profesor Juan Bosch
como primer presidente democrático después de la caída de la tiranía de Trujillo. Entonces, esos tres elementos confluyen en nuestro escenario e impactan en la conciencia de la militancia cristiana en el país. Militancia cristiana que, por un lado, estaba vinculada a los diferentes sectores sociales en los que se expresaba el movimiento social cristiano. Estaban los católicos militantes vinculados a la iglesia, y estaban los cristianos que militaban entonces en la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, en la Juventud Revolucionaria Cristiana, en el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano, y todos orientados políticamente y organizados en el Partido Revolucionario Social Cristiano, el del Machete Verde, que era la expresión política de todo ese movimiento, con un muy fuerte vínculo a la Iglesia Católica. Pero el haber nosotros conocido en carne propia lo que era el imperialismo norteamericano, y no solamente en el marco teórico, en el marco de lo que era, sino que en nuestro propio territorio estábamos enfrentando sus tropas para poder mantener nuestra soberanía y darnos el camino que el pueblo dominicano entendiera más conveniente. Es así entonces como dándose una captura por parte de la embajada norteamericana y de los grupos de asesores militares que dejaron los norteamericanos en nuestro país para aplicar su plan de contrainsurgencia. Entonces, en el movimiento social cristiano, ellos logran capturar la dirección del partido, encabezada en ese entonces por Caonabo Javier Castillo, y lo capturan, y eso se pone de manifiesto cuando Caonabo Javier es invitado a Washington por el Departamento de Estado, y cuando viene de regreso, viene, como decimos nosotros en Dominicana, virado como el tiburón, con una actitud y una posición política de adhesión a la política norteamericana y de connivencia con el nuevo régimen que ellos habían instaurado, colocando a Balaguer como cabeza del gobierno de imposición que ellos dejaron o que ellos instalaron después de haber terminado la contienda bélica. Frente a esa situación, se da entonces la rebelión de los sectores juveniles, los sectores más conscientes dentro del Partido Social Cristiano, encabezados inicialmente por la Comisión de Doctrina del partido, donde estaba doña Josefina Padilla Viuda Sánchez, José Antinoe Fiallo, Carlos Pimentel, Rafael Tomás Carvajal y una serie más de compañeros que en 1967 entonces generan el primer movimiento de renuncia del partido. Rompen con el partido, pero ellos rompen en un documento que hacen público, pero hacia el interior del partido. No crean al interior del partido un movimiento que los secunde, que respalde sus posiciones y que acompañe a ellos en las acciones que iban a cometer. Entonces, por eso nos sacudió al partido. Cuando lo que estamos frente a la dirección, de crítica a la dirección, nos dimos cuenta de esa situación,
Entonces nos planteamos organizar la salida masiva dentro del partido. Y cuando ya eso maduró, viene siendo para 1969, entonces se produce la renuncia masiva de la juventud y del comité de base del partido, de lo que es el Partido Revolucionario Social Cristiano. En principio, recuerdo yo que me tocó redactar el documento de rompimiento que denominamos Un Paso para Avanzar. En ese documento nosotros planteábamos que optábamos por el socialismo, pero no era nuestra intención en ese momento incorporarnos a ninguno de los partidos y fuerzas políticas de izquierda o de centro izquierda o liberales que existieran. Y por eso se desarrollaron al interior nuestro 3 posiciones. Una posición encabezada por José Antonio y Fiallo, que planteaba que debíamos irnos al PRD, porque si nosotros lo que queríamos era trabajar con las masas, entonces ya las masas estaban organizadas en el PRD y hacia ahí deberíamos ir nosotros. Una segunda posición la encabezaba Enrique de León, que hacía poco tiempo que había salido del seminario y salió con unas posiciones muy radicales. ¿Qué planteaba esa posición? Que como nosotros estábamos por el socialismo, lo que debíamos hacer era irnos al Partido Comunista Dominicano, porque ya esa fuerza existía, y que entonces debíamos pasar a militar en la fila del Partido Comunista Dominicano, dirigido desde ya por Narciso Isacón. Y otra posición que fue la que se hizo mayoritaria, que compartíamos Rafael Tomás Carvajal, Miguel Coco, Carlos Pimentel y yo. Y entonces esa posición lo que planteaba era que, dada nuestra naturaleza como fuerza social, dados nuestros vínculos con el cristianismo, a nosotros lo que nos correspondía era la formación de una nueva fuerza de izquierda, diferenciada de lo que era la izquierda comunista, es decir, la izquierda marxista-leninista, porque nosotros no nos asumíamos ni como comunistas ni como marxista-leninista, porque nosotros apenas comenzábamos a conocer esa doctrina, a estudiar esa teoría. Entonces, en una posición de honestidad, decíamos que no podíamos pintarnos como tales. Y entonces que nosotros debíamos mantener nuestros vínculos con las bases sociales que ya habíamos creado y crear una nueva forma de organización y de fuerza política con matices diferenciados, no porque fuera la intención, sino porque ya lo teníamos. Y era el hecho, por ejemplo, de que los compañeros militantes del marxismo-leninismo habían abrazado el eurosocialismo o el marxismo-leninismo con influencia europea, eurocéntrica, porque se hablaba de una clase proletaria y de organizar el proletariado, y en el país para ese entonces no había proletariado. El proceso de industrialización en nuestro país era muy pírrico. No había fuerza laboral, era una sociedad campesina.
en su gran mayoría y pequeño burguesa. Entonces nosotros decíamos, no, nosotros tenemos que organizar a todos los sectores populares, campesinos, obreros, pobladores, profesionales, estudiantes, para hacerlo confluir en una misma organización que trazara la orientación estratégica y política de hacia dónde debían marchar todos los grupos organizados en cada uno de esos sectores. Y es así como surgen los comités revolucionarios Camilo Torres. El 15 de febrero. El 15 de febrero es cuando lo hacemos público. De 1970. Pero ya a final de 69, en casa de Francisco Antonio Santos, había en el barrio María Auxiliadora, Villa Fontana, dentro del barrio María Auxiliadora, ahí nos reunimos un día, Francisco Antonio Santos, en la casa de Francisco Antonio Santos, Rafael Tomás Carvajal, Miguel Coco, Carlos Pimentel y yo. Y decidimos constituir los comités revolucionarios Camilo Torres. Era nosotros salíamos con una orientación de mucho vínculo con el movimiento social. Y nosotros creíamos muy firmemente en el trabajo de concienciación, de organización y de movilización de los diferentes sectores. Nosotros no surgimos como una fuerza foquista. Nosotros surgíamos como una fuerza diferenciada de nueva izquierda, diferenciada de la izquierda existente. Por ese planteamiento. ¿Y cuándo se hace foquista? Desde el punto de vista ideológico, como desde el punto de vista organizativo, porque nosotros no nos planteamos la creación de un partido del proletariado. Nosotros entendíamos que había que organizar a todos los sectores populares y crear una fuerza que le llamábamos Movimiento de los Trabajadores, para que fuera esa fuerza que expresara políticamente a todos esos sectores. Entonces, fíjate la diferencia desde el punto de vista de la concepción organizativa, que también era diferente. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que nosotros nacimos con una fuerza social política que ya tenía bases. O sea, nosotros no surgíamos de la nada, porque todo el trabajo que había en el movimiento obrero organizado, el trabajo que había en las comunidades campesinas, que había en los barrios, que había entre el estudiantado, los profesionales, era un trabajo que ya existía. Y ese fue el trabajo que nosotros capturamos. Y entonces se fortaleció ese trabajo con la incorporación en nuestro movimiento de los sacerdotes seguidores de la teología de la liberación y que creían de buena fe en el trabajo con los pobres y de organización y concienciación de los trabajadores. Entonces, muchos sacerdotes pasaron a militar con nosotros y fueron. Y esa infraestructura que ya ellos tenían y ese trabajo que ya ellos tenían fue entonces la base del trabajo político de nosotros. Y por eso es que alguien dijo ahí quiero hacer 1900... una parte, Leo. ¿Cómo? Ahí te quiero hacer una parte porque el 3 de abril, sábado 3 de abril de 1971, yo conozco en la piscina del Club de Golf de Manzanillo al padre Félix Allende. Y el padre Félix Allende, padre Félix Allende, muy amigo del padre Richard Murray, que estaba en Esperanza.
Y el padre Félix Allende es que me habla a mí ese sábado 3 de abril de 1971 de los comités revolucionarios Camilo Torres y de ese movimiento orgánico que va a derrocar a Balaguer militarmente. Y ahí es que yo comienzo a tener contacto con los corecatos. Pero sí me gustaría que tú hablara de ese paso, de ese grupo social vinculado a los trabajadores, a los campesinos, que asume el foquismo como método de lucha, que era muy diferente a ese tipo de política que ustedes venían planteando. Sí, sí, mira, eso tiene su explicación. Tú sabes que el comandante Fidel, en una de esas entrevistas o alocuciones que él hizo, él expresó que en América Latina no era posible la revolución sin los cristianos, porque ya él conocía de la fuerza del movimiento social de la iglesia en América Latina, y ya ellos conocían de la rebeldía que se daba contra las jerarquías católicas en el movimiento social de la iglesia, y cómo la militancia cristiana empezaba a rebelarse y a vincularse políticamente. Y es así como ellos en 1970 envían a un supuesto periodista de apellido Guerrero a entrevistarse con nosotros. Y recuerdo yo que me entrevistó como por espacio de 2 horas en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Ellos querían saber cuál era nuestra visión, cuál era nuestro propósito, en qué nosotros nos avanzábamos, qué nosotros teníamos. Como resultado de esa entrevista y además de las relaciones que ya nosotros, incluso como socialcristianos, desde el seno de lo que fue la Guerra de Abril, muchos de nosotros habían desarrollado con la dirección, los compañeros dirigentes del PCD, e incluso en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la Escuela de Sociología, coincidían Carlos Dores, Rafael Tomás Carvajal, Carlos Pimentel, Miguel Coco, César Félix, el del PCD, César, el sociólogo. Ah, ya. Bien. Y otros compañeros. Entonces, ahí además eran de Ciudad Nueva, una parte de ellos, y desarrollaron muy buenas relaciones. Y nosotros nacimos con muy buenas relaciones con el PCD. Y es precisamente el PCD el que logra conectarnos a nosotros con el Partido Comunista Cubano, al grado de que a finales de 1969 se da una invitación a nosotros, antes incluso de que lanzáramos ya a la luz pública a los corecatos, y Carlos Pimentel y Miguel Coco viajan a La Habana, invitados por el Partido Comunista Dominicano. Cubano. Pues por el Partido Comunista Cubano. Y ahí se establecen las relaciones nuestras con el Partido Comunista Cubano. ¿Qué ocurre? Que informados los compañeros y nosotros, a través de los cubanos, de que los comandos de la resistencia eran un grupo que estaban en la organización de la insurrección y que estaban en vínculo con el coronel Camaño. Entonces se establece, al regresar los compañeros al país, se establecen las relaciones
con los comandos de la resistencia. A un nivel de tal intensidad que entre Miguel Coco, que devino en ser el líder de nuestro grupo, cabeza principal, y Amaury Germán Ariztí, se dieron unas relaciones casi de hermandad, muy estrechas, hasta tal grado que se puede decir que Amaury Germán Ariztí capturó a Miguel para el foquismo. Y fue Miguel, a través de su influencia y de su liderazgo, el que metió a los corecatos dentro del foquismo. Posición que no aceptaban, que no estuvieron de acuerdo varios compañeros, y por eso se desvincularon de la dirección, como fue el caso de Carlos Pimentel. Y otros compañeros que estaban cerca, pero que también se desvincularon. Sin embargo, los demás, digamos que fuimos llevados por esa fuerte corriente. Pero además, déjame decirte que la figura del coronel Camaño era un elemento de atracción enorme. Nacional. Entonces, e internacional. sentirse vinculado al proyecto Camaño vino a ser un atractivo que nos sumergió a todos en esa misma estrategia. Ese no fue el fruto de discusiones teóricas ni nada por el estilo. Eso fue más bien la fuerza del movimiento y de toda la simbología existente para ese entonces, que lleva a los corecatos que inicialmente no renunciaban de la lucha armada, sino que la veían como una posible alternativa frente a la imposibilidad del ejercicio político en democracia, en las llamadas democracias representativas. Pero además teníamos el ejemplo de Camilo, que decía que el compromiso debía ser hasta las últimas consecuencias, y que frente a la imposibilidad de hacer el ejercicio político en democracia por la persecución del aparato represivo de las oligarquías, pues la lucha armada era una opción a ejercer. Y todos esos elementos fue lo que se conjugaron para llevar a los corecatos a militar dentro de una concepción foquista. Así fue la realidad. Entonces, es importante aquí, ya los corecatos ahí entran a trabajar directamente con los comandos de la resistencia con el objetivo de traer al coronel Camaño aquí a la República Dominicana, abrir un foco guerrillero en la montaña y que la guerrilla urbana dirigida por los corecatos y los comandos pudieran hacer las acciones. Ahora, se da la situación de que Amaury cae el 12 de enero de 1972 y los corecatos entran en un letargo, trabajando directamente con los comandos de la resistencia, y llega el coronel Camaño. Aquí es la importancia, porque se van a dar algunas informaciones donde muchos dicen que el coronel Camaño fue traicionado. Para mí sí hubo una traición, y voy a decir quién fue el traicionero para mí en un momento, pero me gustaría ver tu posición sobre ese tema. Sí, mira, el asunto es el desenlace de los comandos de la resistencia y de el propio proyecto Camaño. Se puede ver muy claro en lo que fue la carta que escribió Amaury y que envió
al coronel Camaño y el futuro desenlace de la propia del propio proyecto Camaño. Mira, ¿qué ocurre? Que en esa carta Amaury, con mucha angustia, expresa todas las vicisitudes que había estado pasando su grupo frente al incumplimiento de los compromisos por parte de Camaño y del aparato cubano con los comandos de la resistencia y de la Revolución Dominicana. Pero eso no era casual. Más adelante se va a ver cómo el aparato cubano estaba infiltrado por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana y cómo el proyecto Camaño había estado infiltrado por agentes también de la propia CIA y de los organismos de seguridad del Estado Dominicano. Bueno, ahí está. Entonces, el caso de un agente apellido Castro, que fue el que llevó a Camaño, claro, a Cuba. Orlando Castro. Sí. Orlando Castro. Y que lo atraparon por Camagüey, creo, comunicándose con los agentes de la CIA. O sea que ya la CIA tenía informe de que Camaño estaba en Cuba. Oiga, mi hermano, los únicos que no sabían bien y seguro que Camaño estaba en Cuba eran los dominicanos. El pueblo dominicano no lo sabía. Lo sabíamos los revolucionarios que teníamos contacto con él y los que ya se habían enterado. Pero ya el proyecto Camaño estaba siendo seguido por los cuerpos de seguridad norteamericanos, los cuerpos de seguridad dominicanos y todo lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a la situación en que se encuentran los compañeros de comando de la resistencia, por esos incumplimientos, por esas falta de responsabilidad, los compañeros diseñan y ejecutan una acción que constituyó el jaque mate para que los organismos de represión y seguridad de la CIA, del Estado Dominicano y norteamericano, le cayeran arriba ya para darle el jaque mate a los compañeros, porque lo venían persiguiendo y venían detrás de ellos desde hacía tiempo, sabiendo que eran los representantes del coronel Camaño en el país. Fue el asalto. Y entonces el asalto fue un error craso, porque los compañeros no tenían entonces la infraestructura, la retaguardia para poder capear la andanada, la represiva que se le venía detrás después de esa acción. Eso fue, oye, una acción de heroísmo diseñada, mira, sin ninguna imperfección, pero un craso error político. Y eso trajo otros errores. Porque entonces, ¿qué pasó? Bueno, le echan arriba todos los aparatos del Estado. Efectivamente, los compañeros no pueden responder, escapársele a esa situación, ¿verdad? Y caen heroicamente enfrentando al ejército, a todos los cuerpos armados del Estado Dominicano, con la asistencia del grupo de asesores militares de los Estados Unidos. Leo. Esa situación crea una gran depresión en los demás compañeros miembros del comando de la resistencia. Y nos cuentan ellos que en una reunión donde ya estaban decidiendo prácticamente disolver el proyecto,
Uno de ellos planteó que no tenían que hacer eso, porque ahí quedaban los corecatos y que ellos podrían incorporarse a los corecatos y seguir trabajando políticamente con los corecatos. Y es así como ese grupo que queda de los comandos de la resistencia se incorpora a los corecatos. Pero en vez de ser incorporado realmente a los corecatos de manera política, lo que hicieron fue, o lo que hizo el compañero dirigente máximo de los corecatos, fue constituir con ese grupo de los comandos de la resistencia lo que Francisco Antonio Santos llamaba de manera irónica la dirección de la dirección. O sea, Miguel no los integró de manera total a los corecatos, sino que lo que hizo fue que con ellos constituyó lo que le llamábamos un brazo armado, que incorporó a trabajar con ellos a varios compañeros de los corecatos. Y entonces ellos se constituyeron en la dirección de la dirección, donde no estaba Francisco Antonio Santos, no estaba yo, que entonces éramos de que otra dirección, la dirección de los corecatos, ¿entendido? Pero Miguel jugaba con ambas cosas. Porque él estaba en el medio, él era el que dirigía los dos. Exactamente, lo dirigía los dos grupos, ¿Qué ocurre? La muerte de los compañeros y la carta impacta de manera extraordinaria en la conciencia del coronel Camaño. Yo quiero hacer una acotación ahí en la muerte de los compañeros y la carta. Lo que pasa es que no hubo la comprensión de la realidad histórica que estaba viviendo en ese momento el mundo. A Cuba se le hizo difícil con la muerte del Che Guevara poder cumplir con el objetivo inicial de la vietnamización de América Latina, que era el tema donde estaba encajado los comandos de la resistencia y los corecatos. Pero esa falta de visión desesperó a muchos de los compañeros y querían acciones. Entonces no era el momento propicio. Lo otro que tú decías, y aquí lo voy a conjugar eso, el error histórico que se hizo con el asalto al Royal Bank, y fue cuando se le entregó el dinero a Vigilio Gómez Suardí, y Vigilio Gómez Suardí hizo mal uso de ese dinero, y eso trajo la muerte de un compañero en Cuba que se llamó, le decían José Trifolio, que también se conoció como Papito Matacuero, que era el apodo. Matacuero. Matacuero. Matacuero, sí. Entonces, fueron errores tras errores. Y digo esto porque nosotros tenemos que revisar nuestros errores para poder avanzar como proyecto político de izquierda. Entonces, ahí es que se da ese fracaso, y eso conlleva la muerte de Papito Matacuero en Cuba, que lo mató Vigilio Gómez Suardí allá, y toda esa situación se da una crisis al interior del movimiento en Cuba, y eso trae como consecuencia también la desesperación de Camaño y la llegada de Camaño y el envío aquí de Melvin Mañón a República Dominicana, que va a jugar un rol muy negativo dentro de eso. Déjalo ahí, espérate, déjalo ahí para que precisemos dos cositas. Mira, yo he sido siempre solidario con la Revolución Cubana. La he apoyado siempre. Pero en el comportamiento del aparato cubano frente a Camaño y a los comandos de la resistencia, no se puede justificar su comportamiento de falta de no apego a la ética revolucionaria por el asunto del cambio geopolítico y de la muerte del Che. Porque muy bien pudieron haberse
sentado con los comandos de la resistencia y plantearle con claridad, mire, ya el proyecto inicial no puede llevarse a cabo. Hay que cambiar la estrategia y procurar otro tipo de incidencia para preparar otro tipo de condiciones, porque el proyecto inicial de lucha armada, tal como lo habíamos concebido, ya no tiene cabida. Pero no lo hicieron así. Lo que hicieron fue que cortaron todos los medios de comunicación, incluso hasta pusieron en duda la honestidad revolucionaria y la moral revolucionaria de los compañeros, cuestionando sobre la base de la insidia que llevó precisamente Billo Gómez Sualdí, que era un agente infiltrado dentro del proyecto y en el cual Camaño llegó a creer por mucho tiempo, hasta el grado de que los compañeros Amaury y demás dirigentes de la resistencia lo mandan a Cuba como una forma de regeneración, porque lo consideraban valioso, pero lo mandan sancionado. Que debieron fusilarlo por lo que había hecho. Y entonces lo que hacen es acogerlo, incluso ponerlo casi a nivel del fiero. O sea, de la Lane José. Billo Gómez Sualdí era un hombre de confianza del coronel Camaño, pero no solamente del coronel Camaño, porque cuando Billo Gómez mata a Papito Matacuero, en vez de agarrar y encarcelarlo y fusilarlo, los propios cubanos lo protegen. ¿Cómo sale Billo Gómez Sualdí de Cuba? Habiendo ocurrido todo eso. Quien lo protege y habiendo sido denunciado eso como un asesinato. No, escucha, Leo. Quien lo protege es el coronel Camaño. Yo tengo la información de la persona que ya murió, que fue el coronel amigo de tropas especiales de Cuba, Roberto Márquez. Roberto Márquez Orozco fue que le mandó a hacer la prueba de la parafina y determinó que Vigilio Gómez Sualdí había disparado, que no se le había zafado ese tiro. Y claro, se lo entregaron a Camaño para que lo fusilara y Camaño dijo que no. No. Eso hay que revisarlo, esa información. Esa información hay que revisarla. ¿Por qué? Porque, oye, los aparatos de seguridad, el aparato del partido de inteligencia del Partido Comunista Cubano y del Estado cubano controlaban toda la inteligencia del proyecto Camaño. Toda la inteligencia la controlaban ellos. Hasta el grado de que Melvin Mañón fue un agente infiltrado por los cubanos en el proyecto Camaño. Y Melvin Mañón servía más al aparato cubano que lo que servía al proyecto Camaño. Yo digo que Melvin Mañón servía más a la CIA que a los aparatos cubanos y al proyecto Camaño. Bueno, yo no te puedo decir que lo hacía desde ese tiempo. Ahora se evidenció como tal cuando a la llegada de Camaño a este país, habiéndolo enviado a él para que él preparara las condiciones, mínimamente las condiciones de su llegada, porque no podía preparar un gran movimiento, porque lo mandan en diciembre y él se tira en febrero. Realmente no podía, realmente en ese tiempo no iba a poder preparar el asunto. Entonces, sin embargo, cuando Melvin Mañón se le dice que Camaño está aquí, se convirtió en un etcétera. Se convirtió en un etcétera y terminó en brazos de a quien él le pasó a servir, que fue al organismo de inteligencia
del Estado DNI. Dominicano. Y ahí denunció a los compañeros de los Corecatos diciendo que eran agentes de la seguridad cubana, y ahí Melvin aparece primero quiero decir que Melvin, dado una información falsa, le dice a los compañeros aquí que Camaño venía en junio del 74. Camaño se aparece en febrero del 73. Entonces, no, él no dio fecha, no se puede decir eso, él no dio fecha de que venía en tal fecha, él dijo sí que venía en ese año, pero no dio fecha. Bueno, y después le dice que él había sido contactado por el agente tal de la seguridad cubana y se mandó a un compañero que fue lo mandaron a Cuba, y ese compañero cayó preso en Cuba porque era mentira lo que Melvin estaba hablando. O sea, entonces fue Alejandro González Pons, que ya falleció. Entonces ahí podemos ver que Melvin tejió toda una leyenda falsa, y que Melvin, que era sobrino de Marco Jorge Moreno, era jefe de la Fuerza Aérea en ese momento, había pasado informaciones. Inclusive, yo hablé con Gutiérrez, que tú sabes quién es Gutiérrez, allá en Cuba le dijo a Camaño que cómo iban a mandar a Melvin, que Melvin era un cobarde y que se podía vender aquí, hacer los contactos. Y Camaño le dijo a Gutiérrez que él era y que era sobrino de Marco Jorge Moreno. Entonces le dijo a Gutiérrez que no, que él era coronel del ejército y que había sido hijo de Fausto Camaño, y que eso no implicaba, y que lo mandaban para acá para recomponer porque Melvin era muy cobarde y no daba para la guerrilla urbana. Pero ahí está el tema de qué pasó con el coronel Camaño, por qué no hubo esa respuesta de parte de los Corecatos. Nos quedan pocos minutos, tú creías que una hora iba a ser demasiado, pero esa historia se concluye. Creo que vamos a necesitar otro espacio para seguir hablando de esto y de la traición de Melvin y todas estas cosas, para ver cómo, por qué se abortó la guerrilla del coronel Camaño. Repíteme porque no te entendí. No, hablábamos de que Gutiérrez, tú sabes quién es Gutiérrez, ¿verdad? El nombre de guerra. Sí, esa parte la grabé. Pero ¿sigue la entrevista o vamos hacia otra sesión la luego? Entrevista quedan como 7 minutos, ya estamos llegando al final de la hora, que tú decías que era muy larga, pero parece que resultó de ser demasiado corta, y vamos a tener que extendernos para seguir hablando de este tema. ¿Por qué no hubo, que va a ser largo, esa respuesta de los Corecatos cuando Camaño llegó, que entiendo que fue por la desinformación de Melvin? Sí, déjame decirte, no era posible que los Corecatos respondieran, ni nadie en este país respondiera a la altura de lo que debía ser la llegada de Camaño. Porque la llegada de Camaño fue una sorpresa para todo el mundo, lo primero. Y lo segundo es porque Camaño y los cubanos sabían que el movimiento aquí estaba descabezado. Se lo dijeron que a había Camaño. Quedado descabezado después de la muerte de Amaury y los 3 titanes allá en el 12 de enero, y que después de ese momento no se había podido recomponer para hacer un trabajo y para tener preparada la llegada del coronel Camaño, pues ya por la ciudad o por la montaña. Es más, cuando Melvin Mañón le informa a los Corecatos en diciembre de lo que él le dio la gana de informar, nosotros nos reunimos en mi casa de la calle 29 del ensanche Luperón a analizar la situación, y nuestra conclusión fue
que no había posibilidades, no había condiciones ni posibilidades de éxito para que el compañero viniera el próximo año, y que se lo hacía, y que si lo hacía, era una decisión de inmolación, que lo que venía era inmolarse, porque no había condiciones de ninguna especie, ni política, ni organizativa, ni de contar, para haber hecho esa jornada, una jornada exitosa. Y ese fue otro de los graves errores que han golpeado a el movimiento revolucionario en este país, para no haber construido una dirección revolucionaria capaz de llevarlo al poder. Y entonces lo que provocó, es más, los propios cubanos trataron de convencer a Camaño. Le dijeron de que no lo hiciera, porque ellos lo entendían, y en ningún momento le negaron el apoyo para que salieran. No se negaron el apoyo para que saliera, pero sí habían tratado de convencerlo de que esa acción no tenía posibilidad de éxito y de que era un error. Entonces, no hay responsable más que el propio coronel de sus acciones y sus decisiones. Sí hay un traidor, que fue el que ya mencionamos, porque habiéndolo mandado Camaño a hacer el trabajo que hizo y haber terminado en brazos de los organismos de seguridad del régimen, es una traición mayúscula. ¿Entiendes? Entonces, a pesar de eso, nosotros intentamos hacer algo, pero ya eso es otro momento para ese otro programa que vamos a hacer. Señores, escucharon ustedes aquí las informaciones de nuestro hermano, amigo Leo Mercedes. Leo Mercedes, que se fue a los corecatos de la base, y yo me quedé con los corecatos de la dirección. Pero esto es otro análisis de por qué se dividieron los corecatos y qué pasó. Ellos eran pro Movimiento Socialista de los Trabajadores, nosotros pro Partido Socialista, pero éramos lo que nos llamaban los foquistas. Pero esas son cuestiones que vamos a analizar en otro programa, porque es muy interesante. Esta es la Pepa en la geopolítica. Hemos llegado al final de nuestro programa, porque todo lo que comienza termina. Queremos que todos aquellos compañeros que nos escuchan, que se registren en la Pepa, se registren y lo compartan. Si el contenido es de su agrado, que lo compartan entre sus amigos y relacionados, y que le den me gusta. Y que muchas veces me escriben o me llaman por WhatsApp y me dicen: mira, eso fue de tal y de tal manera, háganlo en YouTube, porque nosotros entendemos que eso nos ayuda en el algoritmo para estar en la esfera de la geotecnología, en este caso, para que podamos nosotros seguir creciendo. Hermano, muchas gracias. Estos son los canales y micrófonos para que usted se despida de este público. Son tuyos, Leo. Bueno, parece que Leo no está escuchando. Queríamos que él se despidiera, pero ya nos vamos a despedir nosotros por él. Hasta el próximo programa. Buena suerte. Okay.